Esta plática tiene como objetivo revisar los aspectos éticos en la elaboración de investigaciones en donde participan seres humanos, entendiendo como ética como aquella parte de la filosofía que estudia el comportamiento humano en su calidad de lo bueno o lo malo. Aplicado a la investigación, podríamos decir que la ética serían las buenas prácticas para hacer investigación. Ahora revisemos el concepto hipocrático de no dañar y su aplicación en investigación. El principio dice, primero, no hacer daño en sus diferentes interpretaciones. La aplicación sería la obligación de no producir daño o mal. Sobre todo, no hacer daño, es decir, la obligación de prevenir el daño o el mal. Ante todo, no hacer daño, la obligación de remover o retirar lo que está haciendo un daño o un mal. Antes que nada, no dañar, la obligación de promover lo que hace bien. Si nosotros como médicos aplicamos este principio en nuestra práctica médica, también en investigación es importante aplicarlo. Es muy importante reconocer el valor de los resultados de las investigaciones realizadas en el pasado. Sin embargo, si quisiéramos hacer una evaluación o un juicio acerca de los valores bioéticos con los que fueron realizadas dichas investigaciones, sería injusto ya que en ese momento no existían reglas o reglamentos que guiaran la investigación en seres humanos. Sin embargo, en la parte práctica podríamos decir que personas de la sociedad con muy poca posibilidad de negarse a estos experimentos fueron obligados a participar en ellos. Por ejemplo, prisioneros, esclavos, etcétera, que fueron sometidos a experimentos sin una base científica. Un ejemplo de cómo una investigación en humanos finalizó en encontrar una cura para la pelagra fue un estudio realizado en Estados Unidos a principios del siglo pasado, en donde bajo la promesa de reducirles la libertad a un grupo de prisioneros, se logró producir la enfermedad en ellos. Un primer intento debidamente documentado en 1931 en Alemania fue una serie de reglas para establecer las primeras pautas de nuevos tratamientos en humanos. Sin embargo, y como lo observamos después de la Segunda Guerra Mundial, esto nunca se aplicó en los experimentos realizados. Y así tenemos que dentro del contexto de la guerra, pero sobre todo de la falta de reglas éticas en cuanto a la experimentación con seres humanos, una serie de casos o experimentos que se realizaron durante ese periodo sin las más mínimas consideraciones para los participantes. Tal es el caso de la unidad 731 en Japón, dirigida por el doctor Ishishiro, el doctor de la muerte, que así se le denomina, donde al menos a él se le atribuyen más de 10.000 muertes provocadas por experimentos crueles como la disección de personas vivas para experimentación de laboratorio, el provocar enfermedades al momento de expander o diseminar una serie de microorganismos en comunidades, sobre todo chinos, y después de que las personas sobrevivían, a estos se les reclutaba para después hacer experimentaciones con ellos. Congelaban a los prisioneros y los sometían a técnicas de deshidratación severa bajo el concepto de investigar qué pasaba con ellos en cuanto a la supervivencia y para ver qué se podía aplicar con sus soldados. Entonces, todos estos experimentos carecían de reglas bioéticas. Y dentro del mismo contexto tenemos ejemplos de experimentación nazi en humanos y sobre todo realizados en prisioneros. Una primera línea de investigación era la experimentación para la supervivencia del personal militar, es decir, se diseñaban y se implementaban experimentos en donde se sometían a los humanos a fin de
porque podrían sus resultados prevenir las muertes de sus militares. Y ahí están enlistados algunos de ellos. Por ejemplo, los prisioneros eran sometidos a cámaras de baja presión para saber cuántos sobrevivían sin oxígeno. Experimento sumergiendo a prisioneros en aguas congeladas y los sobrevivientes se sometían a lámparas de calor o a agua caliente para tratar de revivirlos. O experimentación con agua de mar tratada con químicos para probar su potabilización. Otra serie de investigaciones o otra línea de investigación será la experimentación para probar efectividad de fármacos y tratamientos. También en prisioneros, la experimentación con vacunas y sueros para enfermedades contagiosas, experimentación en injertos óseos para probar las sulfonamidas o experimentación con gases como mostaza y fosfógeno para probarlos como antídotos y sobre todo aplicables también a sus soldados. Otra línea de investigación en los nazis fue las experimentaciones raciales para probar la supremacía según la visión de ellos. Y entonces empezamos a documentar una serie de experimentos realizados en gemelos, también experimentación provocando infecciones a grupos raciales para determinar la evolución de la enfermedad, o experimentación en grupos raciales para documentar la inferioridad racial desde el punto de vista mental. Otra línea de investigación en los nazis fue los experimentos para probar métodos de esterilización en mujeres, utilizando a las prisioneras que se encontraban en los centros de concentración. Entre los experimentos realizados fue probar nuevas técnicas quirúrgicas o de instrumentos o de drogas. Un parteaguas en cuanto a los aspectos de experimentación en humanos se dio bajo la presión internacional con el juicio de Nuremberg entre 1945 y 1946, si bien es cierto que solo se enjuiciaron a un grupo muy pequeño de participantes de los experimentos, esto sentó las bases de lo que serían los cambios en cuanto a aspectos bioéticos y sobre todo de trato digno hacia las personas. Los primeros resultados en cuanto a aspectos éticos de la investigación se da en 1946. Por una parte se integra la Asociación Médica Mundial en Londres, la cual genera toda la presión, y para 1947 se aprueba el Código de Nuremberg. Dicho código se oficializa el 20 de agosto de 1947, teniendo los siguientes postulados. Primero, que toda experimentación debería de haber un consentimiento voluntario de los participantes, que el diseño de las investigaciones fuera adecuado y justificado, que primero, antes de aplicarse o implementarse en humanos, debería de haber estudios previos en animales, que no causara daños innecesarios y nunca se practicaría si provocara lesión o muerte. Su riesgo no sería mayor que la importancia del problema en estudio, que fuera dirigido por una persona científicamente competente. Esta es la primera vez que se involucra que un científico esté a cargo de estos experimentos. Que el sujeto es libre de poner fin al experimento, es decir, la autodeterminación, y debe de finalizarse si hay sospecha de causar daño. Otro paso importante se dio en 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los artículos emanados de esta declaratoria y que pueden ser aplicables a la ética en investigación está el artículo número 1, donde dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. El artículo número 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Y el artículo número 5. Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. De igual manera, en 1953, la Asociación Mundial Médica aprueba un documento denominado Resolución sobre Experimentación Humana, que son los principios para aquellos en experimentación e investigación. Esto dio paso a que en 1964
se aprobara la Declaración de Helsinki, la cual se estableció como un documento de alcance y aplicación mundial. Los principios de la Declaración de Helsinki, cuando participan humanos en investigaciones, por una parte tiene postulados que hablan de que cualquier protocolo debe de tener un sustento científico, debe de ser revisado por un comité y también debe de ser conducido por personal científicamente calificado. Pero también tiene otro grupo de principios que se basan en el cuidado y en la seguridad de los participantes y también aboga porque cualquier protocolo debe de estar con un consentimiento de parte de los participantes. A la par de los avances que se estaban dando en materia de investigación, sobre todo en aspectos bioéticos, aún así se seguían realizando investigaciones en donde no se respetaban los principios bioéticos. Un ejemplo es que el doctor Donald Ewen Cameron, entre 1957 y 1964, y patrocinado por la CIA, realizaron experimentos donde el objetivo era el control de la mente. También hubo ensayos con diferentes tipos de drogas como LSD, los cuales han sido ampliamente documentados. Otro ejemplo es el experimento Tuxeg, realizado entre 1932 y 1972 y patrocinado por el Departamento de Salud Pública de los Estados Unidos, en donde se reclutaron a hombres negros con sífilis y sin sífilis, y básicamente el objetivo era revisar o analizar la evolución natural de la enfermedad. Se les engañó bajo la supuesta administración de un medicamento gratuito, el cual nunca se proporcionó, y agravado esto porque para ese entonces se había descubierto ya la penicilina. Un parteaguas se da cuando el Dr. Henry Beecher publicó en 1966 una serie de proyectos de investigación con falta de ética, esto en el New England Journal of Medicine de su tiempo. De la misma manera, entre 1960 y 1971, un médico radiólogo, el Dr. Sanger, llevó a cabo, al menos en 90 pacientes con cáncer, experimentaciones con diferentes grados de radiaciones para determinar el nivel de afectación que tenían en esas personas. Este estudio fue financiado por la Agencia de Apoyo Atómico de la Defensa de los Estados Unidos. Ante las denuncias de todos estos estudios que en el pasado se realizaron en Estados Unidos, se crea en 1974 la Comisión Nacional para la Protección de Investigación Biomédica y de Comportamiento, que da lugar en 1976 al informe Belmont, que se constituye en una política de Estado en los Estados Unidos. Básicamente, este reporte establece lo primero. Primero, diferencia entre práctica e investigación. 2. Los principios éticos básicos que se documentan en el informe son el respeto a las personas, o sea, la autonomía, la beneficencia, máximos beneficios y reducción de daños, y la justicia, o sea, la responsabilidad de quienes realizan la investigación. Y por último, aplicaciones. Básicamente el consentimiento informado, la evaluación de riesgos y beneficios y la selección de sujetos. Todo esto viene precedido de otros documentos a nivel internacional como la Declaración de Helsinki, con la única diferencia de que es una política que se implementó en los Estados Unidos. Otro avance significativo se da en 1982, cuando el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas publica las pautas éticas internacionales para la investigación relacionada con la salud de seres humanos. En 1996 se publican los lineamientos para la buena práctica clínica, elaborado por el Grupo de Expertos de Trabajo de la Conferencia Internacional de Armonización. Este documento se ubica como un estándar a nivel internacional sobre aspectos éticos y de calidad científica para diseñar, conducir, registrar y reportar estudios donde participan seres humanos. Lo más importante
es que recoge los principios de la Declaración de Helsinki con el mismo peso a nivel internacional. Su última revisión fue realizada en 2016. Un avance muy significativo se da en el año 2000, cuando la Organización Mundial de la Salud publica las guías operacionales para comités de ética que evalúan investigaciones biomédicas. Y básicamente es un estándar a nivel internacional que establece los criterios para llevar a cabo investigaciones biomédicas con calidad y con respeto a los principios bioéticos. Otro avance se da en el 2005, donde se realiza la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de parte de la UNESCO. Esta declaración enumera o resume todos los aspectos de bioética aplicables en investigación. La propuesta de creación de comités de bioética fue un gran avance estimulado por la UNESCO en el 2005 y básicamente recoge todos los aspectos bioéticos aplicables a investigación. Hoy en día es muy común que los hospitales cuenten con dichos comités. Ahora bien, los requisitos que los centros de investigación en México deben de cumplir son los siguientes. El patrocinador debe de establecer perfectamente los procedimientos operativos estandarizados, una evaluación del impacto del estudio en el sector salud, los riesgos y beneficios que justifiquen su conducción. Debe ser sometido el proyecto de investigación a un comité de ética en investigación con registro ante COFEPRIS y una autoevaluación de la Comisión Nacional de Bioética. También se debe de cumplir con todo lo que marca la Ley General de Salud en cuanto a reglamentos, normas y guías y acuerdos para obtener la aprobación de COFEPRIS. Y debemos de cumplir con todos los códigos y reglamentos a nivel internacional ya establecidos en materia de ética. Cuando se está realizando un proyecto de investigación, el investigador principal debe de estar consciente de las responsabilidades de conducir o coordinar estos proyectos. También debe ser responsable de reportar cualquier evento adverso que se presente y si es necesario parar la investigación, lo debe de hacer. También tiene la obligación de conocer y aplicar las leyes tanto nacionales como internacionales, con un principio básico: proteger la vida y dignidad de los participantes. Y por otra parte, legalmente debe de existir un contrato o un convenio por escrito donde se manifiesten perfectamente los grados de responsabilidad que deben de tener todos los participantes en ese estudio. Una vez que el ensayo clínico ha sido aprobado, se debe de registrar en diferentes plataformas. Por ejemplo, en nuestro país, en COFEPRIS. Ante la Organización Mundial de la Salud también se debe de registrar este proyecto, igual que ante la FDA y ante el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos y demás bases en donde se registran todos estos proyectos con el fin de divulgarlos una vez que han finalizado.